Segunda noche de incidentes y disturbios en Roquetas de Mar tras la muerte a puñaladas de un senegalés de 28 años. Esta noche la policía ha cargado contra un grupo de subsaharianos que trataba de apedrear una ambulancia. Al menos un agente ha resultado herido en la cabeza al recibir una pedrada. Los detalles los tiene Miriam Lorenzo. Roquetas de Mar, barriada de las 200 viviendas. Arden coches, contenedores y 2 casas en las que residen gitanos. Horas antes se producía un asesinato. Un joven senegalés recibía una mortal puñalada al mediar en una pelea entre un compatriota y un hombre de etnia gitana. El asesinato se tradujo en reyerta. Un grupo de subsaharianos quiso vengar la muerte de su amigo. Se enfrentaron incluso con los bomberos y con la policía. Los bomberos tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque a pedrar limpia con ellos. Las huellas de la batalla se aprecian a la luz del día. El saldo: 3 policías heridos leves y 4 detenidos, todos de origen subsahariano. El muchacho no muy buena gente, muy buena persona. Nosotros no quiere Gorgias, nosotros quiere que mate a este hombre solo. Todos los vecinos. Este domingo, en esta barriada marginal, todos lamentaban lo sucedido. Hasta ahora era un ejemplo de convivencia. Aquí residen más de 10.000 subsaharianos y ciudadanos de hasta 105 nacionalidades. ONGs e instituciones públicas niegan un brote xenófobo. Seguramente, según las investigaciones, un tema de ajuste de cuentas, una pelea por droga. No hay ningún ápice en principio de racismo, en principio, y lo único que hay que pedir, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, que el deterioro de este barrio termine. De momento, la policía se encargará de supervisar la convivencia en los próximos días. El presunto asesino ya ha sido identificado, aunque no detenido. Miriam Lorenzo, CNN+.